Inmediato que pasen nuestros invitados para el panel que tenemos pendiente, a analizar el momento político del gobierno nacional. Sin duda, se lo podría calificar como una suerte de crisis política cuando se hace una revisión de nombres, se mueven algunos personajes, se incorporan otros. Hemos invitado a Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y Gabriel Hidalgo, analista político y docente universitario. Gracias a los dos por participar en este conversatorio. Quiero empezar con el comentario de un colega, amigo, Pedro Donoso, que en un tuit puso: pensaba que lo más difícil de explicar de la votación por el no sería explicar la votación por el no hasta que vi los cambios del gabinete. Mucho más difícil explicar los cambios que la votación, porque de verdad hay cosas que sí llaman un tanto la atención. Así que la idea es esa, empezar por esa parte, es decir, después de la derrota hubo la reunión y luego el anuncio que empezaron primero dos, tres, cuatro, finalmente siete y por allí algunos más de estos cambios, ¿no? Pero hay algunas observaciones o críticas. Empecemos, si les parece. Bueno, hagamos una lectura general, primero, antes de entrar a los nombres, para que ustedes me digan qué es lo que estamos viviendo en este momento, luego de semejante golpe que significó para el gobierno el tema del triunfo, de esa forma, el triunfo del no. Mauricio, empecemos contigo, bienvenido. Andrés, buenas tardes, un gusto estar acá contigo, un saludo a la audiencia, encantado de compartir el espacio con Gabriel. Mira, el pueblo dio un mensaje el día domingo que quizá muchos no esperábamos, con una contundencia, con una claridad imprevista. A los políticos de lado y lado, a los que promovieron el sí y el no, les correspondía hacer un análisis a conciencia, una evaluación interna con altos niveles de autocrítica. Al gobierno nacional quizá con un poco más de fuerza por el hecho de que lo que nos presentaron en una papeleta el día domingo era por iniciativa suya. Claro. Y parte de esa evaluación se dijo correspondía al rol que cumplieron, me atrevo a decir, durante la campaña electoral los ministros y secretarios de Estado. Se hablaba de una crisis de gabinete, de una renovación, pero lo que estamos viendo es poco más de lo mismo, y me atrevo a decir incluso que los anuncios dados por el gobierno el día de hoy apuntan más a una radicalización de su posición y a no aceptar la culpa y a echar la culpa a otros, que con madurez, sensatez y voluntad a tratar de enderezar el rumbo de un gobierno que al parecer no tiene todavía clara su hoja de ruta. Creo que aún hay que esperar y ver, porque mira que nos hemos enfocado en ministros, pero hay que tener en cuenta que después de la fusión de ministerios, que tuvo lugar de manera definitiva hace muy pocas semanas, Mm. hay varios viceministros que como figuras visibles no se sabe si continuarán o no. El Mm. ejemplo, por ejemplo, el de la señora Tanca, a cargo del Viceministerio de la Mujer, que obviamente ahora es dependiente directo del Ministerio de Gobierno. Así es Ujú. que hay que esperar y ver un poco más, creo yo. Gabriel, ¿coincides con esta lectura que sería sin duda preocupante que el gobierno no haya asimilado el mensaje tan contundente de esta derrota? ¿Cuál es tu lectura? Bienvenido. Buenas noches, Andrés. Yo estoy encantado de compartir con ustedes, de compartir con los amigos de tu programa, el Mono López, y por supuesto también un abrazo para Mauricio. Estoy encantado de conversar contigo. Coincido plenamente. Bueno, a diferencia de Mauricio, yo sí me esperaba estos resultados, no porque tuviera información estadística disponible, sino porque los procesos institucionales deterioran los niveles de confianza cuando están mediados por conflictos que les son precedentes o contextuales. Entonces, si veníamos del proceso de las protestas, eh, si venimos de un proceso político de administración pública con el que no se satisfacen las demandas más urgentes, digamos, de seguridad, de empleo productivo, de inclusión económica, de provisión de servicios básicos, ¿no? Hay una crisis hospitalaria en el sector de la salud por el abastecimiento de las medicinas. Hay también en curso una crisis judicial, ¿no? El enfrentamiento con la Corte Constitucional le pasa factura al gobierno. E incluso la idea de que se le daría un cheque en blanco, me parece que ocupa el espacio que desocupa el gobierno, ¿no? El gobierno tenía que salir a hacer campaña, necesitaba voceros, los voceros tenían que hablar de resultados del gobierno para poder legitimar.
su solicitud del voto. No hubo voceros, ni hubo resultados que exhibir, y como todo en la vida, ¿no? Como en la guerra, en la política, incluso en el amor, el espacio que se desocupa, se ocupa. Eso Ujú. inmediatamente se ocupa. Entonces salieron a ocuparlo los amigos del no y lo ocuparon muy eficientemente, ¿no? Entonces articularon muchas ideas fuerza, como por ejemplo la idea del cheque en blanco, que pegó muy bien, que pegó sólidamente, aprovechando también la circunstancia de debilidad de la confianza, de la caída de la confianza. Nadie votaría por alguien que no confía. De acuerdo. Y los números indican que la confianza en el presidente Noboa estaba cayendo. Por eso no me hacía a mí mucho sentido que las encuestadoras dijeran que iba a tener los resultados que por supuesto no tuvo, digamos, fueron al revés. Ujú, ujú. Y bueno, la crisis de Bien, gabinete es una consecuencia, ¿no? O de sea, la acuerdo. renovación del gabinete Ujú. demuestra que el presidente Noboa entendió el mensaje, pero entendió mal, porque como bien ha dicho Mauricio, en la renovación del gabinete hay más de lo mismo y parece que, aunque hay un mensaje que lo ha entendido, todavía lo ha entendido mal. Bien, revisemos algunos nombres, porque no sé si tengamos tiempo para todos, pero por ejemplo, el Ministerio de Gobierno, sin duda que es clave en la gestión de cualquier gobierno en el mundo, sale la señora Rovira y uno pensaría que, bueno, se desprende, se distancia. No, resulta que va a otro ministerio. Entonces ahí uno no entiende, no fue buena la elección para ese cargo, pero sí lo será para el otro. Esa es una lectura. Y la otra, el nombramiento de Álvaro Rosero, un conocido comunicador de la capital, eh, una trayectoria, pues, en fin, de su trabajo correcto, sin duda, en comunicación, pero ya se observa, o al menos sale la información de una deuda pendiente que lo inhabilitaría. Aunque dicen, bueno, que se puede pagar pronto, pero de todas maneras es una pequeña mancha, ni siquiera posesionándose. Bueno, ¿cuál es tu reflexión, Mauricio, sobre ese tema? Mira, yo creo que un ministro de gobierno siempre ha sido una persona que tiende puentes, que busca diálogos, que Mm, tiene la capacidad de negociar no solo con los propios, asegurándolos de su lado, sino con quienes están en la orilla distinta para que no te dinamiten las cosas, para que te permitan tener cierta gobernabilidad. Un ministro de gobierno tiene que tener apertura, no solo para el trabajo en la política, sino también con la sociedad civil, los medios de comunicación, los otros órganos del Estado, las otras funciones del Estado, hasta el sector privado. Por ende, la capacidad de respeto y tolerancia de quien ocupa un ministerio de este tipo debe ser alta, muy alta. Y creo que lo que estamos viendo en este momento no tiene nada que ver con los elementos que he mencionado. No me voy a referir al nombrado ministro, porque creo que, aunque intente hoy desmarcarse, su cuenta de Twitter es el perfecto reflejo de cómo podría eventualmente ser su gestión. Y pues en ese sentido, coincido contigo, Andrés. Si el Ministerio de Gobierno falló en la campaña, en hacer lo que le correspondía para tener un triunfo por el lado del sí, mal se hace en simplemente premiar a la ministra fallida en devolverle a su función anterior, que era la de ministra, bueno, mm. hoy de desarrollo humano, ¿no? Entonces, creo que este es uno de los claros ejemplos que nos permiten comprender que lo que se ha hecho al interior del gabinete probablemente no ha sido una autoevaluación, sino una suerte de cacería de brujas para simplemente quitarse de en medio a los que se consideraría responsables del fracaso del referendo del día domingo. Y hubo episodios puntuales, Gabriel, que sí llamaron la atención cuando el tema del conflicto, del levantamiento indígena, qué sé yo. ¿Quién fue en representación del gobierno a negociar con el grupo indígena? No fue precisamente la señora Rovira, sino el señor Fausto Jarrín. Entonces, caramba, tú dices, ¿dónde está el rol de alguien tan importante que, en la política, que tenía que estar al frente de la negociación, conversando? Entonces, bueno, pero ahí lo que preocupa es cómo es que desde la presidencia se maneja o se acepta ese tipo de cosas, ¿no? Y ahora, bueno, el nombramiento, decíamos, de Álvaro Rosero, con la expectativa de si se logrará posesionarse o no. Bueno, yo celebro que lo haya designado Álvaro Rosero, porque en ese sentido yo no soy un observador objetivo, me parece que es un buen profesional y una buena persona, lo cual yo celebro. Pero insisto, no soy un observador objetivo en ese sentido, me siento identificado con este nombramiento. Pero digamos en términos generales,
en términos generales, digamos, con esta puerta giratoria que se activa cuando no hay cuadros que permitan eh, convocar a distintas actores de la política para que se hagan cargo de las carteras más importantes. Eso se debe a que, algo que ya hemos dicho en otras ocasiones, que el presidente no tiene un partido político y tal vez no tiene control efectivo de la estructura del Estado. O sea, se cree que domina, pero tal vez no domina eficiente o eficazmente. O sea, sin partido político. Porque la finalidad de los partidos políticos es esta, pues, organizarse para competir en las elecciones y tras conquistar espacios de poder, administrarlos. Y administrarlos con el capital humano que ha ido acumulando en el transcurso de su organización y de los procesos competitivos. Entonces, el presidente no tiene partido político, ni siquiera para hacer una campaña, porque está claro que también debería haber un remesón dentro de sus filas partidarias y legislativas, porque los resultados no son absoluto favorables, aunque se quiera tratar de hacer una lectura que estire las categorías de análisis, los resultados son al contrario desfavorables. Si no tiene un partido político, entonces no tiene administración pública. Recordemos que cuando se estaba posesionando en mayo de este año, hubo unos 10 días o 7 días que no había gobierno, o sea, no había nombrado a nadie. Claro. No había gobierno, literalmente no había gobierno. Claro, había un presidente electo posesionado, pero no había gobierno. Así es. Y digamos, no lo vimos con esa claridad, pero es que no había gobierno. Entonces, si no había gobierno en ese punto y ahora hay necesidad de rearmar el gabinete de ministros y los ministros entran en una puerta giratoria, es porque no hay partido, porque no hay estructuras, porque no hay cuadros, ni siquiera hay apoyos, y eso es muy preocupante. Y en esa En línea... el gobierno del presidente Noboa, porque en una circunstancia como esta, pienso que debería convocar a un gran acuerdo nacional, cosa que no va a hacer, y si no lo hace, entonces me parece que la ruta es lo que acaba de decir Mauricio, es decir, prolongar esta estrategia de gobierno que no ha sido eficaz y que no ha producido resultados. Ahora, yo presumo, Mauricio, que debe ser políticamente incorrecto el buscar en la sociedad quien tenga ganado un prestigio en su carrera y decirle, señor, usted podría contribuir al país trabajando en este gobierno. ¿Por qué tiene que ser la persona que sabemos es súper, digamos, condescendiente, operativo, para que sea funcional en el cargo? Es decir, ¿por qué no se puede elegir a una persona que me pueda decir en mi cara, señor presidente, usted está equivocado, tiene que ir por acá porque esto es, y si no, gracias, me voy? Me explico, ¿por qué es tan difícil aquello? Mira, es difícil porque cuando se ostenta el poder, muchas veces únicamente se quiere lealtad e incondicionalidad. Y ese es quizá el mérito que primero se evalúa para hacer designaciones de ministros y secretarios. Cabe también decir que una de las cuestiones que habitualmente se analiza cuando se mezcla la política y la psicología es la existencia de una vez en el poder del denominado síndrome de Ubris, que no es otra cosa que un trastorno que se caracteriza por, una vez acceder al poder, desbordar ego y empezar a despreciar las opiniones de los demás. No aceptar crítica externa, tener una autoconfianza exagerada, creer que como con lo del traje nuevo del emperador hay todo positivo, no hay crítica, todo marcha bien y por lo tanto se necesita gente que probablemente juegue al juego que quien ostente el poder quiere jugar. En ese sentido, lo que vemos, y también creo que es un elemento no menor, es el hecho de que después de una derrota como la del día domingo, creo que es difícil encontrar personas que te acepten el reto de un ministerio como el Ministerio de Gobierno, que no es fácil. Claro. Y a mí me parece en ese sentido que, pues, aunque Gabriel lo tiene mucho más claro, probablemente la respuesta positiva de Álvaro Rosero al gobierno tiene que haber sido muy rápida y directa, y eso creo que asegura mucho, en lugar de estar buscando 1000 opciones, preguntando a 1000 gente y recibiendo el rechazo, so pretexto de que como perdiste una elección ya nadie quiere juntarse contigo, ¿no? Ahora, hay un otro elemento que quisiera conversar ahí, Mauricio, en el sentido de la designación como ministra de Salud a la vicepresidenta Pinto. Estamos en una crisis de salud con temas... Decía hace un momento Germán Rodas, en el sentido de que se está simplemente adquiriendo medicinas, comercializando, con negocios poco claros, con contratos también en esa misma línea, es decir, una situación muy delicada.
Y la señora Pinto, a quien conozco y la estimo y sé de sus talentos, pero pues no es precisamente su área de trabajo. Entonces, no es como apostarle algo realmente que preocupa sobre lo que pueda suceder en un campo tan delicado como la salud. Indiscutiblemente sí, y mira que no es ni inconstitucional ni ilegal Ah, que no, por le supuesto. entreguen las funciones, pero parto porque esto es importante, Andrés, no es ni constitucional ni legal que le asignen funciones de un ministerio Ujú. a la vicepresidenta de la Sí, claro. República. No estamos en una situación similar y creo que sería oportuno ver el decreto ejecutivo a lo que hizo Guillermo Lazo con Alfredo Borrero, porque lo que hizo fue encargarle la coordinación de los ministerios y las instituciones vinculadas. En este caso, se le Mm. encarga el ministerio a la vicepresidenta de la República. Y mira, considerando las funciones que ya venía ostentando, yo creo que más bien ahí se puede ver un rol bastante racional de una vicepresidenta Como que no afín, se ¿no? limite a cuestiones súper puntuales, sino a ya dedicarse al trabajo de día a día con miras a recuperar en algún punto uno de los sectores más problemáticos y respecto de los cuales la ciudadanía tiene más críticas, ¿no? Además, poner enfrente de ese ministerio a una figura visible como la de María José Pinto, creo que puede ser hasta positivo para el gobierno. Si bien es cierto, su formación académica nada tiene que ver con el sector. Creo que a nivel viceministerial, a nivel de subsecretarías, se puede encontrar ese equilibrio que se necesita cuando se tiene un liderazgo y una visión de mando clara. Voy a mencionar otros nombres que también, ya, aunque hay algunos, pero en fin, se fue Humberto Plaza, el gobernador del Guayas, la vocera Carolina Jaramillo, Edgar Lama al frente del IES. También eran piezas que uno decía, bueno, son fuertes dentro del gobierno. Allí, ¿qué lectura tienes en ese sentido, Gabriel? Bueno, que el presidente no tiene ¿Quién le escriba? redes de apoyo profesional y política, no tiene. Y si no tiene, entonces tiene que improvisar como está improvisando. Incluso lo que acaba de decir Mauricio me parece fundamental. O sea, no hay constitucionalidad ni legalidad que resista el nombramiento de una dignataria, de una mandataria, como, digamos, para ocupar un espacio delegativo. O sea, las funciones constitucionales de la vicepresidenta son dos: sucederle al presidente de forma temporal o definitiva, es decir, reemplazarle en caso de ausencia, y cumplir con las funciones que éste le delegue. Ninguna de esas funciones, porque para dejar de ser, para poder ser ministra tiene que dejar de ser vicepresidenta, porque ya es mandataria. O sea, mandataria, digamos, en pausa. Ujú. Eh, no es el símil de, como bien acaba de decir Mauricio, el de Alfredo Borrero. No es el símil, porque no se le encargó una cartera de gobierno. Se le encargó una supervisión de tipo eh, como capacidades de coordinación, de gestión. No estaba por encima, funcionaba paralelamente Claro. del Ministerio de Salud. Entonces, digamos, me parece que está improvisando mucho. Me parece que parte de la improvisación es este tipo de decisiones. Me parece que esta decisión se le puede caer. Me parece que estas decisiones pueden torpedear su propio gobierno. Recordemos que, por ejemplo, para la aprobación de las leyes que luego fueron a parar a la Corte Constitucional y fueron declaradas como inconstitucionales, había que controlar la unidad de materia y no lo hicieron. Mm. Entonces, si no lo hicieron, se les cae. Bueno, también tiene que controlar otro tipo de cosas, gestionar ese tipo de elementos que son tecnicismos. Ok. No se le cayó porque la Corte fuera correísta o porque fuera adversaria del gobierno, puede serlo, pero digamos, no se le cae por eso, se le cae por un tecnicismo. Estos nombramientos se le pueden caer por tecnicismos, este se le puede caer por tecnicismos. Y seguimos con la espiral de improvisaciones, Ok. de decisiones inapropiadas, de chapuceos, bueno, y Listo. digamos, quien sufre principalmente es la administración del Estado, porque no puede producir, digamos, arreglos institucionales, funcionales, y tampoco puede producir resultados. Y sin resultados no hay gobierno No que hay cómo, funcione. claro. Ahora, Mauricio, el día de hoy el doctor Osvaldo Hurtado ha hecho una propuesta pública que me parece interesante considerar. No sé si le escuchaste, en todo caso él decía que proponía que sea el presidente quien tome la iniciativa para que su bloque en la Asamblea
proponga también a los demás bloques trabajar algún texto, alguna normativa o un diseño en función de reemplazar lo que ya no va a ser, que es la constituyente. ¿Ves eso pertinente, viable o es utópico? ¿Cómo lo analizas? Andrés, los mecanismos están previstos en la Constitución que continúa vigente y las herramientas las tiene Daniel Noboa desde el primer día en que asumió la presidencia de la República. Incluso tiene la suerte de que los presidentes que le antecedieron intentaron en muchas ocasiones reformar la Constitución y hay dictámenes de la Corte Constitucional que trazan la hoja de ruta a seguir. Te voy a mencionar en los breves minutos que nos quedan dos cuestiones que para mí son fundamentales y que ni siquiera requerirían el paso de la propuesta por la Asamblea Nacional. Uno, la transformación de la justicia, porque la metida de mano de Rafael Correa en el año 2011 no tuvo por medio a ninguna Asamblea Nacional. Fue, como recordarás, directamente preguntada y aprobada por la ciudadanía. Las cosas del derecho se deshacen como se hacen y muy bien podría trabajarse la reforma al sistema de justicia, la depuración de la podredumbre en el sistema judicial mediante una pregunta directa a la ciudadanía. Y segundo, si ya la ciudadanía dijo que no le importa la cantidad de legisladores, que prefiere que mejore la calidad, el problema de fondo son las organizaciones políticas. Claro. Y el sistema de partidos bien puede ser cambiado en nuestra Constitución sin que intermedie la Asamblea Nacional. Lazo lo intentó. Su pregunta no era de las mejores, la ciudadanía le rechazó, pero la Corte Constitucional ya dijo, ¿quieres cambiar el sistema de partidos? Puedes hacerlo con pregunta directa a la ciudadanía. Y mira que ahí, ni siquiera en esos temas tan sensibles, se correría el riesgo de entrar a negociar en la Asamblea, que como sabemos es algo que puede generar un costo alto. Claro, o sea que sí es un camino viable, es cuestión de que haya esa apertura, ¿no? Pero caramba, a ratos desespera ver el temperamento presidencial que no parece tener esas posibilidades de acercamiento. Pero bueno, Mauricio, entiendo que tienes un compromiso ya. ¿Te despido o te quedas un poquito más? No. 6 en punto, tengo la otra entrevista, mi querido Andrés, así es que te agradezco muchísimo por el espacio y para el cierre creo que quedas en las mejores manos, las de Gabriel, quien podrá ponerle pues la cereza al pastel de este tema, que creo que, como he dicho, no termina hoy. Se vendrán nuevas movidas y nuevas designaciones y hay que estar atento a eso. Muchas gracias, Mauricio, por haber estado aquí. Efectivamente, me quedo con Gabriel para el cierre de este tema. Y te quería preguntar sobre... ¿Qué pasó? Te quería preguntar por aquellos nombres que no se han dicho, porque también en este debate público sobre las personas que han renunciado o que le han aceptado la renuncia, dicen, pero ¿por qué no está allí el ministro de Defensa, por ejemplo, o el ministro del Interior, que también dicen el tema de seguridad en el país patalea? ¿Cómo ves tú esa área o crees que es fuerte para el gobierno mantener esos nombres? Bueno, parece que la reconfiguración del gabinete es estética. Es decir, si cambia unos nombres y los reemplaza por otros que solamente reasigna funciones, es porque la modificación es estética. Entonces el presidente Noboa no está entendiendo el mensaje. No está entendiendo el mensaje. Lo apropiado es que haga una gran convocatoria nacional. Yo coincido en esto con el expresidente Hurtado, en que haga una gran convocatoria nacional para que todos los sectores partidarios, políticos, sociales, participen en, digamos, sostener los esfuerzos políticos del gobierno, pero no va a ser eso, no va a ser. Y en ese sentido, cualquier reforma reforma institucional, por vía legislativa, porque hay que renunciar a la vía constituyente. Claro. La vía constituyente tenía una finalidad de reforma institucional y constitucional. Bueno, esa vía ya está negada. Pero es posible avanzar con un proyecto de reforma institucional y constitucional por la vía legislativa. Pero incluso eso creo que no va a pasar. Incluso eso creo que no va a pasar. Y no creo que va a pasar porque ya el oficialismo ha producido leyes que se le caen en la Corte Constitucional y se le caen por tecnicismo. A menos que ahora entiendan que el adversario ya no es la Corte, que no se la puede quitar de encima como una constituyente, que no va a haber constituyente, que atentar en contra de la Corte sería la peor maniobra política del gobierno, la peor maniobra política del gobierno.
porque se cree equivocadamente que como los jueces constitucionales responden a una élite profesional e intelectual que está muy arriba en la pirámide política y social, entonces son intocables, pero ha sucedido al revés. La gente en la opinión pública, en los sectores profesionales vinculados al derecho e incluso sectores sociales vinculados a la política han salido a defender a la Corte. Entonces, Así es. digamos, cualquier cosa que vaya a suceder, como decía el colega Mauricio. Donoso, Ah, se me va ahorita el nombre, digamos, es absolutamente impredecible. Es claro, claro. absolutamente impredecible. Es imposible entender con estas variables cuál es el destino de este gobierno a partir de los resultados del domingo pasado. Oye, y quiero insistir con el tema de la seguridad, porque, por ejemplo, se menciona con insistencia que el caso de los chicos de las Malvinas es un tema tremendamente fuerte y contraproducente para el gobierno, porque en su primera instancia el gobierno defendió el actuar de los militares en ese tema y se mencionaba que había una suerte de espíritu de cuerpo, y es una cosa salvaje lo que estamos escuchando o leyendo, viendo de las declaraciones de los testigos que estuvieron durante el abuso, maltrato y la masacre que cometieron. O sea, realmente yo no entiendo cómo el gobierno mantiene a quienes tenían responsabilidad de enfrentar un tema tan delicado. Ya coincido, me parece que se trata de un problema explicable solamente en el espíritu de cuerpo. Mm, Yo también he podido revisar parte de este expediente y me parece desgarrador, uf, me parece eh, descorazonador. O sea, no entiendo cómo puede haber gente así vinculada con claro, el aparato público que tiene la finalidad de defendernos, claro, defender protegernos. a los vulnerables, a los ciudadanos en general, a todos, pero a los vulnerables en particular. Claro. Y si estos niños estaban en condición vulnerable, pues haberles perpetrado lo que se les ha perpetrado es un delito en contra de toda la humanidad. Mm, mm. Bueno, defender a estos, no defender, vamos a decir, eh, Es como solaparlos. proteger con instancias de poder, con espacios de poder, a quienes están obligados a transparentar este tipo de información, me parece una jugada muy riesgosa del gobierno. Tal vez no tiene la información suficiente para tomar una decisión o tal vez la toma en el futuro. Esperemos que en los próximos días haya algún tipo de respuesta en este sentido, pero si no la toma, está acabando su propia tumba. Mm, Eh, la indignación que ha provocado en la sociedad civil, el caso de los niños de las Malvinas es muy profundo y puede ser movilizadora, puede ser el aglutinante de movilización para golpear a un gobierno que ya está muy golpeado. Hay que mm. tener mucho cuidado con lo que, mucha atención nosotros que estamos en digamos, en estas condiciones de testificar la política, de testigos de la política, la estamos mirando nada más. Pero no solamente eso, sino que debemos tener mucha precaución como ecuatorianos sobre lo que vaya a suceder, porque, eh, digamos, mm, mm, eh, apenas, digamos, el correísmo, la Revolución Ciudadana consiguió durante el gobierno de Rafael Correa, digamos, estabilizarse, pero venía de un periodo de inestabilidad institucional. Entonces, digamos, el riesgo es volver a los periodos de inestabilidad institucional. Mm. Y eso representa un enorme costo, no solamente político para las instituciones del Estado y representativas, sino además un costo enorme en términos de inversión pública, estabilidad del empleo. O sea, hay que tener muchísimo cuidado con las decisiones que adopta el gobierno porque no es cualquier cosa lo que ocurrió el domingo. Para concluir, Gabriel, dirías o te sientes un tanto escéptico de cambios profundos, porque ya has hablado de maquillaje o de cambio estético, fue tu palabra. Es decir, que lamentablemente, ¿qué podríamos esperar? Es decir, o cómo lograr algo más de fondo o más que trascienda, ¿no? Tendría que ser desde el propio ejecutivo. Sí, por supuesto. O sea, a mí me parece que en la opinión pública está progresivamente instalándose una sensación no solamente de escepticismo, sino de pesimismo. Porque el gobierno del presidente Noboa, y yo lo dije aquí contigo, tiene demasiados símiles, paralelismos con el gobierno de Correa. La diferencia con Correa
Es que Correa ofrecía resultados. Había obra pública visible. Sí, pues. Con enormes costos De para la acuerdo. democracia Mm, y para las arcas del Estado y mm, para la ética pública, claro. claro. Pero había El Estado. resultados. Mm, Con el presidente Noboa no hay resultados visibles y si intenta instalar un régimen concentrador, personalista, autoritario, sin resultados, que además abusa de sus capacidades, como por ejemplo en esto que hay que observar con atención de los niños de las Malvinas, está acabando su tumba. Y ese es un problema real para la democracia y para la sociedad. Muchísimas gracias, Gabriel, por haber estado aquí también. Aquí despido este segmento. Gracias a Mauricio Larcón hace un momento que estuvo con nosotros y a Gabriel Hidalgo también por compartir sus opiniones sobre Encantado. un momento político tan importante. Que tengas una buena noche.